Les voy a pedir si abren su Biblia en Isaías capítulo 52 y vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra del Señor en señal de reverencia. Y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 12. La palabra del Señor nos dice así: Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor: de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor Dios: mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después los asirios los oprimieron sin motivo. Y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz. A una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpe a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apártense, apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor, pues no saldrán precipitadamente, ni irán como fugitivos, porque delante de ustedes irá el Señor, y su retaguardia será el Dios de Israel. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas desde el cielo por medio de ella. Y hoy queremos sentarnos, Señor, a escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí y sabemos que tú hablas desde el cielo por medio de tu palabra de manera que podamos oírla. Y tu palabra, Señor, es infalible, es inerrante, es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que rompe la roca, Señor. Y te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, que impactes nuestra vida, Señor, que podamos salir de aquí sabiendo que tú has hablado hoy a nuestros oídos, a nuestro corazón, y que vivamos una vida, Señor, transformada en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Hermanos, yo no sé qué tan a menudo tú piensas en la salvación del Señor. Qué tan a menudo tú reflexionas en lo que significa el que nosotros podamos decir que somos salvos en Cristo. Y yo quiero que tú consideres la grandeza de la salvación que el Señor nos ofrece en Cristo. La salvación que el Señor nos ofrece en Cristo es tan sublime, es tan extraordinaria, que la Biblia nos dice que los profetas que la anunciaron, los profetas del Antiguo Testamento que la anunciaron, ellos la estudiaron cuidadosamente, tratando de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias Dios cumpliría esa salvación. Y no solamente eso, la salvación que Dios nos ofrece en Cristo es algo tan extraordinario que la Biblia nos dice que no solamente los profetas del Antiguo Testamento, sino que los santos ángeles de Dios anhelan contemplar
cómo Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Cristo, que es el mensaje que nos anuncia el Evangelio. La buena noticia del Evangelio no es que en esta vida vamos a vivir sin problemas. No es que Dios va a solucionar nuestros problemas temporalmente. La buena noticia del Evangelio es que estando nosotros bajo la ira y bajo la condenación de Dios a causa de nuestros pecados, Dios nos ofrece escapar de su justa ira, escapar de su justo y eterno castigo si nosotros nos arrepentimos, nos rendimos a Cristo y únicamente a Cristo como nuestro único Salvador y Señor y le seguimos en obediencia a su palabra. El Señor nos promete que si nosotros creemos en Cristo y nosotros lo seguimos en obediencia a su palabra, no seremos condenados. No seremos condenados. Pero también nos advierte que todos aquellos que se nieguen a rendirse a Cristo y que escojan vivir su vida a su antojo, conforme a sus propios caminos, entonces recibirán ciertamente el eterno castigo de Dios. Cristo habló del infierno no como un lugar hipotético. Cristo habló del infierno como un lugar real al que van a ir todos aquellos que se nieguen a creer en Él. Y Jesús nos advierte que sufrirán un eterno castigo en el infierno que Él mismo define como un lugar donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. No solamente eso, Apocalipsis añade que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Hermanos, ese es la buena noticia del Evangelio. Ese es el horror del que el Señor promete salvarnos si nosotros nos refugiamos en Cristo. Pero por otro lado, la salvación también incluye que el Señor nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que Él nos da una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Ahora bien, el Señor anunció esta salvación desde el libro de Génesis. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Él fue anunciando una y otra vez esta salvación. En los tiempos de Isaías, el Señor le anunció a la generación de Israel. Isaías está escribiendo, recordemos, en un tiempo en el que su pueblo todavía no estaba cautivo en Babilonia. Pero Él se adelanta en anunciar hacia el futuro a la generación del pueblo de Israel que iba a vivir en el cautiverio babilónico. Y Él les anuncia esta salvación. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Hemos visto nosotros en capítulo 51 que el pueblo respondería diciéndole al Señor: despierta, despierta. Como si la salvación no llegara porque el Señor se hubiera dormido. Pero el Señor no estaba dormido. El Señor no necesitaba ser despertado. Más bien eran ellos los que estaban dormidos. Eran ellos los que necesitaban despertar. Y por eso el Señor les respondió en el capítulo 52, versículo 17, diciéndole a su pueblo: despierten, despierten. Porque eran ellos quienes habían olvidado que el Señor es aquel que extendió los cielos y que puso los cimientos de la tierra. Ellos se habían olvidado de que es el Señor el que agita el mar y hace bramar sus olas. Y ellos se habían olvidado que era por la disciplina del Señor, a causa de sus propios pecados y de su propia rebelión, que se encontraban en la situación en la que ellos se encontraban. Pero el Señor les prometió que una vez que la disciplina
cumpliera su propósito. Su propósito no era aplastarlos, su propósito no era destruirlos para siempre. El propósito de Dios para su disciplina era hacer reaccionar a su pueblo. Y ese sigue siendo el propósito de Dios para su disciplina hoy en día. Es sacudirnos, es jalarnos las orejas, para hacernos reaccionar. Fíjate bien para qué. Para que nosotros podamos darnos cuenta de cuánto le necesitamos a Él. Ese es el propósito de su disciplina. Hebreos nos dice que el propósito de su disciplina es que nosotros nos arrepintamos y podamos regresar al camino de la obediencia a Él, para que no seamos destruidos. No porque el Señor nos necesite, Él no nos necesita para nada. Él existió eternamente antes de la creación, no nos necesita en lo absoluto. Somos nosotros los que lo necesitamos. Y a través de su disciplina, Él nos hace reaccionar a fin de que no nos perdamos con el mundo. Y así es como nosotros llegamos a nuestro pasaje, en el cual el Señor nos enseña 3 formas en las que debemos responder a la salvación que Él nos ofrece en Cristo, que es el siervo de Yahvé. 3 formas en que nosotros debemos responder a su salvación. Primera forma, debemos responder a su salvación recibiendo esa salvación. Recibiendo esa salvación. Ahora bien, debemos recordar que la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Sin embargo, el Señor usa el ejemplo del pueblo de Israel, que se encontraría en el cautiverio babilónico, para ilustrarnos nuestra propia cautividad al pecado. Y por medio de 6 imperativos que nosotros vemos en versículos 1 y 2, 6 imperativos, Él nos enseña que aunque la salvación es obra del Señor, nosotros debemos recibirla. Nosotros debemos aceptarla. Nosotros debemos abrazarla. Notemos esos 6 imperativos. El primero de esos imperativos lo encontramos en el versículo 1, en donde el Señor repite en 2 ocasiones: despierten, despierta, despierta. El Señor ya les había dicho esto antes. Y nuevamente vuelve a decirle: despierta, despierta. De esta manera el Señor estaba llamando a su pueblo a reaccionar, a prestar atención a la extraordinaria salvación que Él iba a desplegar delante de ellos, a través de su siervo, el Mesías. Y de la misma manera, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros escuchamos la buena noticia de la salvación que el Señor nos ofrece en Cristo, no debemos quedarnos dormidos. No debemos quedarnos simplemente diciendo: qué buen mensaje, qué maravilloso salvación la que el Señor nos ofrece en Cristo. Debemos despertar, debemos reaccionar, debemos prestar atención. Despierta, despierta. Pero observa el segundo imperativo en tu pasaje. Dice allí: vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa. Notemos en primer lugar que el Señor usa un paralelismo. Él pone en paralelo Sión y Jerusalén, para mostrarnos que Sión es Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Israel, pero no solamente la capital del reino de Israel, sino que representa a la nación de Israel y representa al pueblo de Israel. Así que entonces, cuando el Señor manifestara su salvación, el pueblo debía responder, no solamente escuchar. Ellos debían responder, y debían responder apropiándose de esa salvación, quitándose los harapos de su cautividad y vistiéndose las ropas de gala
las ropas de honor, de esplendor, de poder, ya que la salvación del Señor los exaltará a una posición de honor. Por fin ellos podrán ser la ciudad santa, que hasta hoy en día no es, la ciudad santa que el Señor quería que ellos fueran. Porque como los explica en la siguiente parte del versículo 1, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. El incircunciso y el inmundo representan a aquellos que no caminan con Dios. El incircunciso y el inmundo son los que no son parte del pueblo de Dios. Son aquellos que no solamente no caminan con el Señor, son aquellos que representan una amenaza para el pueblo de Dios. Representan una amenaza para su santidad y representan una amenaza para su seguridad. Y el Señor promete, no entrará nuevamente en ti. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, el Señor nos vuelve a recalcar que eso sucederá. En su reino no entrarán ni los incrédulos, ni los pecadores, ni los mentirosos, ni nadie que no haya caminado con Él. Este es el tiempo de salvación. Así que cuando llegue la salvación de Israel, ellos no volverán a ser atacados, no volverán a ser contaminados, no volverán a ser llevados cautivos por sus enemigos. Ellos se vestirán para siempre de ropas de gala, de las ropas espléndidas de la salvación del Señor. Y de la misma manera también nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, debemos apropiarnos de esa salvación. Debemos desechar las ropas contaminadas de nuestro viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y debemos vestirnos del nuevo hombre. Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y hermanos, un día, cuando nuestra salvación sea consumada, fíjate bien, se nos concederá vestirnos de lino fino, blanco, resplandeciente, limpio, para las bodas del Cordero, de modo que seamos para siempre el pueblo santo que el Señor nos destinó a ser. Así que entonces despierta. Número 2, vístete. Número 3, lo encontramos en nuestro pasaje. Sal del polvo. Sal del polvo. O como lo traduce en otras versiones, como la Reina Valera, sacúdete el polvo. Eso significa que aunque el pueblo de Israel se encontraría tirado en el piso, así se encontraría en el cautiverio, tirado en el piso, sin poder salvarse, sin poder levantarse. Sin embargo, cuando se manifieste la salvación del Señor, aunque ellos estarán postrados y humillados, o estarían postrados y humillados en el polvo, ellos se levantarían y se sacudirían el polvo de la humillación. Y lo mismo sucede cuando Cristo nos salva. Lo mismo sucede cuando al escuchar el Evangelio nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Debemos sacudirnos el polvo de la humillación, el polvo de la condenación, el polvo de nuestro pasado, confiando en que el Señor nos ha perdonado en Cristo, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Pero no solamente eso, observa el cuarto imperativo en el versículo 2, dice, levántate. Levántate. No es suficiente sacudirnos del polvo. Es necesario levantarnos. Y si ellos se apropiaban de esa salvación que el Señor traería por medio de su siervo, ellos podrían levantarse del polvo. Ellos podrían
levantarse del piso para jamás volver a ser humillados. Y lo mismo sucede con todo aquel que cree en Jesucristo. Lo mismo sucede, todo aquel que cree en Cristo, sin importar cómo haya sido su vida antes, cuán malvado, cuán pagano, o cuán justo a sus propios ojos haya sido, sin importar nuestro pasado, puede levantarse para caminar con el Señor el resto de su vida. Y como nos dice el libro de Proverbios, aunque 7 veces caiga, 7 veces puede levantarse. Así que entonces, despierta, vístete, sacúdete el polvo. Siguiente imperativo, levántate. Levántate. Y luego dice enseguida, siéntate. Ahora es interesante este imperativo, siéntate, porque en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que yo estoy leyendo, ese imperativo no aparece allí. No aparece allí. Desconozco la razón por la que los traductores de esta versión no incluyeron esa palabra allí. Yo no lo sé por qué. Sin embargo, aparece en otras versiones. La Reina Valera dice, siéntate. La Nueva Traducción Viviente dice, siéntate en un lugar de honor. La Nueva Versión Internacional lo traduce como vuelve al trono. Porque cuando se manifieste la salvación del Señor, el pueblo de Israel no solo se sacudirá el polvo, el pueblo de Israel no solamente se levantará, el texto hebreo dice que el pueblo de Israel se sentará en un lugar de honor. El lugar de honor que Dios preparó para su pueblo. Y lo mismo nos dice a nosotros, que aunque no somos judíos, hemos creído en la salvación que Él traería y que Él ha manifestado ya a través de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6 nos dice que al creer en Cristo, escucha esto, al creer en Cristo, el Señor nos sienta espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú has creído en Cristo, espiritualmente el Señor te ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y no solamente eso, sino que Apocalipsis 3:21 nos dice, Jesús mismo nos dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿No es eso maravilloso? Que el Señor no solamente nos perdona en Cristo, si nos refugiamos en Cristo, no solamente Él nos perdona, no solamente Él nos libra de su ira, Él nos sienta en un lugar de honor. Y Él nos sentará en un lugar de honor juntamente con Él en su trono. Sin merecerlo. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer eso? Es simple y sencillamente por su gracia. Es simple y sencillamente por su bondad. Y finalmente llegamos al sexto imperativo. Dice, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Observa cómo el Señor describe en ese momento a Sión como cautiva, pero le dice, líbrate de las cadenas de tu cuello. Porque al llegar la salvación del Señor a su pueblo, ellos debían quitarse esas cadenas que antes los habían tenido presos, que antes los habían tenido cautivos y de las cuales ellos mismos no podían librarse. Ahora serían libres. Ahora serían libres. Y lo mismo debemos hacer nosotros que hemos creído en Cristo, que ya no somos cautivos del pecado. Como nos dice Hebreos 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve.
a fin de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que entonces a través de estos 5 imperativos nos muestra que la nación de Israel, habiendo sido humillada hasta el polvo, será rescatada, será levantada a una posición de honor. Como dice un comentarista, Jerusalén será transformada de esclava en reina. Pero ¿cómo sucederá eso? Recordemos, Israel estaría cautiva bajo la opresión de la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. Y en aquel entonces, cuando los pueblos luchaban unos con otros, no era solamente una nación contra otra, no era solamente el poderío de una nación contra el poderío de la otra. Lo que ellos entendían cuando ellos peleaban las batallas contra otras naciones es que los dioses de esas naciones estaban en pleito. De tal manera que cuando Israel fuera llevada cautiva a Babilonia, en la mentalidad de aquel entonces significaba que el Dios de Israel había perdido. ¿Cómo entonces iba a suceder todo esto que el Señor está prometiendo? Y eso nos trae al versículo 3. ¿Qué es lo que el Señor hará? Observa ahí en versículo 3. Porque así dice el Señor: de balde fueron ustedes vendidos, y sin dinero serán redimidos. Esa expresión de balde tiene el sentido de a cambio de nada. Esa palabra hebrea tiene el sentido de a cambio de nada, gratuitamente. Eso significa que el Señor no vendió a su pueblo a la nación más poderosa que es, o no vendería a su pueblo a la nación más poderosa que existía, porque el Señor estuviera en deuda con Babilonia, porque el Señor estaba obligado a entregarlos. No recibió tampoco algo a cambio de Babilonia. Él los entregó libre y voluntariamente a causa de los pecados de su pueblo. Por lo tanto, puesto que no los había vendido a cambio de dinero, sino que los había entregado gratuitamente, Él tenía todo el derecho legal para volver a tomar a su pueblo y quitarlo de Babilonia y volver a rescatarlo para sí mismo. Y eso es lo que el Señor está diciendo allí. Él podría nuevamente tomar a su pueblo, ponerlo en libertad y sentarlo en un trono. Su pueblo no debía olvidar que el Señor ya había demostrado su poder, rescatándolos en el pasado, rescatándolos en el presente, de tal manera que ellos pudieran mirar hacia el futuro y saber que Dios iba a cumplir su palabra. Y eso es algo asombroso, porque el Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios simplemente de ideas, filosofías e imaginaciones. Es el Dios que interviene en la historia. Y es por eso que el Señor les recuerda acerca de su historia, de cómo el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Observa lo que dice allí el versículo 4. Porque así dice el Señor Dios: mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Observa cómo el Señor quería que su pueblo recordara su pasado. De cómo el Señor al inicio de su historia como nación, cómo ellos descendieron libremente a Egipto, nadie los llevó cautivos. Recordemos nosotros cómo llegó cuando todavía no era un pueblo, los patriarcas, cómo llegó a Egipto, y sin embargo ellos fueron oprimidos 400 años. Ellos fueron esclavizados. Y sin embargo, el Señor los salvó con su brazo poderoso, con señales y prodigios que vieron no solamente ellos, sino también sus enemigos, cuando Egipto era la nación más poderosa de su tiempo. Pero el Señor dice, no solamente en el pasado. Ustedes han visto mi mano poderosa en el presente. Hablando
de los tiempos de Isaías. Y es por eso que dice en el versículo 4, la segunda parte, les recuerda, después los asirios los oprimieron sin motivo. En otras palabras, ustedes ya vieron mi poder en el pasado y ustedes han visto mi poder en el presente. Porque recordemos que en los tiempos de Isaías llegaron los asirios, todavía ni siquiera existía Babilonia como una nación poderosa. En el tiempo de Isaías eran los asirios. Y ellos llegaron y Dios entregó al reino del norte, al reino de Israel, a causa de su pecado, a causa de su obstinación, Él los entregó en manos de los asirios. Pero fíjate bien, pero cuando Asiria trató de invadir el reino del sur, Judá, el Señor los libró de una manera extraordinaria. No por el ejército de Judá, no por su propia fuerza, sino nos dice la Escritura que en la noche, sin intervención de ejército alguno, el Señor mató a 185,000 de los soldados del ejército asirio. Y entonces el Señor les está recordando, ustedes han visto mi mano poderosa en el presente, en sus vidas, salvándolos de la opresión. De allí que entonces dirige su mirada hacia el futuro en relación al tiempo de Isaías. Para que ellos puedan entender que Dios sigue siendo exactamente el mismo. Y Él es suficientemente poderoso como para volver a rescatar a su pueblo. Y es por eso que les dice en versículo 5, y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. En otras palabras, Dios está diciendo, no me voy a quedar con los brazos cruzados. No me voy a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo se llevan cautivo a mi pueblo sin causa. Yo voy a volver a intervenir y lo voy a salvar de la cautividad de sus enemigos. Y por eso añade en versículo 5, la segunda parte. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Los babilonios gritarían de júbilo. Recordemos, hablando hacia el futuro, todavía esto no sucedía. Y tal como lo anunció, exactamente así sucedió. Los babilonios llegaron, aplastaron, invadieron Jerusalén, se llevaron a los cautivos y ellos gritarían de júbilo por haber conquistado al Dios de Israel, haber conquistado, entre comillas, en su mentalidad el Dios de Israel. No solamente eso, sino que a causa de la desobediencia de su pueblo, es que Dios iba a quitar sus manos, es que Dios trajo a Babilonia, es que Dios no intervino, fíjate bien, aun cuando su nombre iba a ser blasfemado. Y hoy en día, la gente habla en contra de Dios y la gente dice cosas en contra de Dios y Dios parece que no le importara su buen nombre. No significa que se va a quedar con los brazos cruzados. Él ha demostrado su poder por medio de su salvación y un día demostrará su poder sujetando a todas las naciones y juzgando a todas las naciones bajo su autoridad. Porque Él sigue siendo poderoso. Pero el Señor no solamente iba a salvar a su pueblo por causa de su pueblo, sino iba a salvar a su pueblo por causa de su buen nombre. Para mostrar quién es Él, para mostrar que Él sigue siendo el Dios de toda la creación, de todas las naciones, y que no hay nada ni nadie que no esté sujeto bajo su autoridad. Cuando el Señor manifieste su poder salvando, levantando y sentando a su pueblo en un lugar de honor, ellos conocerán por experiencia propia su poder y su fidelidad. Ahora bien, nosotros sabemos por la historia del pueblo de Israel que aunque el Señor rescató a su pueblo de Babilonia, todavía no se cumple esto. Simplemente vemos hoy en día lo que está sucediendo con Israel.
Y no significa que el Señor ha fallado en cumplir su palabra. El Señor la cumplirá. Y el Señor manifestará su poder en el futuro cuando todo Israel será salvo, como nos promete en el libro de Romanos. Y es por eso que el Señor añadió en el versículo 6 de nuestro pasaje, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. En aquel día cuando Dios salve al pueblo de Israel, cuando el Señor restaure por completo a la nación de Israel, su pueblo conocerá y comprenderá por experiencia propia que el Señor siempre estuvo allí. Que el Señor jamás los abandonó. Que el Señor los cuidó y que el Señor los salvó. Así que entonces el Señor añade una ilustración. Porque es fácil que nosotros necesitamos ilustraciones. Es fácil que nosotros no alcancemos a captar la magnitud de la salvación que el Señor nos promete en Cristo. Es fácil que nosotros olvidemos las buenas noticias del Evangelio pensando que solamente tienen que ver con nuestro pasado. Y entonces el Señor usa una ilustración en el versículo 7. Nos dice allí, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Recuerdas estas palabras en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo las usa en el Nuevo Testamento. Pero lo interesante de esto es la imagen que el Señor está utilizando para hacerle ver a su pueblo la magnitud de esa salvación. Nosotros escuchamos estas palabras y decimos, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia buenas nuevas. Ay, qué romántico es eso. No tiene nada de romántico. Esa ilustración, fíjate bien, esta imagen que el Señor usa ahí, nos muestra, nos presenta a una ciudad de aquel entonces. Esta es la escena, tenemos que viajar al pasado, y esta es la escena de una ciudad que está amenazada por un ejército enemigo. Esta ciudad se ha encerrado porque sabe que el ejército viene contra ella. Y se ha encerrado en la ciudad. Y una de dos cosas pueden pasar. Su derrota, o que algo o alguien lo libre de ese ejército que lo va a rodear. En aquel entonces lo que haría una nación poderosa es enviar a sus ejércitos para ir a pelear lejos y tratar de detener a sus enemigos que vienen como un ejército para invadirlos. En aquel entonces no existen celulares, no existe el internet, de tal manera que el pueblo está encerrado en esa ciudad. El ejército sale a pelear y ellos no saben qué está pasando allá. Y una de dos cosas pueden suceder: o ese ejército vence a los enemigos y ellos se salvan, o ese ejército es derrotado por los enemigos, y eso significa solamente una cosa: que el enemigo llegará, invadirá su ciudad y acabará y arrasará con todos. Esa es la escena. Ahora bien, como no hay en aquel entonces otro medio de comunicación, entonces ellos dependían de un mensajero. Y ese mensajero estaría allá en el campo de batalla, observando lo que estaba sucediendo, listo para ir corriendo de regreso, para ir a comunicar el desenlace de esa batalla. El problema aquí es que ni Israel ni el resto de los seres humanos tenemos un ejército que pueda pelear por nosotros y salvarnos de la destrucción eterna. ¿Te das cuenta? Porque aquel que podría defendernos, aquel que podría salvarnos, es exactamente aquel contra el cual nosotros le hemos estado
tratando de dar patadas. Es aquel contra el cual nosotros hemos pecado. Es aquel contra el cual nosotros nos hemos rebelado. ¿Está en la obligación de salvarnos? Cero. Él podría sentarse en su trono y observar el desenlace. Porque es justamente lo que nosotros merecemos. Sin embargo, es el Señor quien en su amor, por su gracia, sale, interviene, pelea, no solamente a favor del pueblo de Israel, a favor de nosotros, de aquellos que Él destinó para la salvación, de tal manera que Él vence en aquella lucha contra los enemigos de nuestra alma. Y el mensajero viene. Ahora, yo quiero que tú imagines, tú estás en la ciudad, adentro de la ciudad, tú no sabes qué está pasando allá afuera. Y tú estás adentro, comiéndote las uñas, pensando, una de dos cosas va a pasar. Si el ejército es derrotado, hasta aquí llegamos. Pero si el ejército vence, entonces estamos salvados. Y de repente los centinelas en la muralla a lo lejos ven una sombra y ven corriendo al mensajero que viene. Y cuando el mensajero llega, las noticias que él trae son las noticias de que el Señor ha derrotado al enemigo. Yo quiero que tú me digas cómo responderías a esa buena noticia. Diría simplemente, chido, buena onda. Yo sabía que el Señor es poderoso, yo voy a seguir con mi vida. Lamentablemente esa es la manera en la que muchos responden al escuchar el Evangelio. Y es por eso que el pasaje dice, cuán hermosos son los pies de aquel, fíjate bien, que trae buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y le dice a Sión, tu Dios reina. Estas, hermanos, son las mejores noticias que podemos recibir. ¿De qué te sirve escuchar la buena noticia que tú esperas de que quizá fuiste ascendido en tu trabajo, de que quizá te ganaste la lotería, de que te eligieron para un puesto en el gobierno? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En aquel día, cuando los pecadores sean juzgados, no tendrán nada que ofrecer, pero estarán más que dispuestos a decir, yo te entregaría todo lo que yo tuve para que pudiera ser salvo. Y no podrán, porque al final de cuentas nada era suyo. Y se encontrarán sin nada delante del trono de Dios. Y la Biblia dice en Romanos, toda boca permanecerá callada, porque no tendrán nada que decir a su favor. ¿Cómo responderías a esa buena noticia? Fíjate bien, no solamente recibiéndola, ¿no es cierto?, abrazándola, sino responderías con un gran gozo. Y eso justamente nos trae nuestro segundo punto, nuestra segunda manera en que debemos responder a su salvación. Y esa manera, fíjate bien, es exaltando al Señor con gozo. Exaltando al Señor con gozo. Observa lo que dice el versículo 9. Prorrumpan a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha redimido a Jerusalén. Es el verbo hebreo que allí se traduce como prorrumpan, significa estallen, rompan. Y la expresión gritos de júbilo significa aclamar, significa cantar, significa dar gritos de alegría en alabanza. De hecho, en varios pasajes del Antiguo Testamento se traduce precisamente como cantar con júbilo.
Por eso la Nueva Versión Internacional traduce esa frase de nuestro pasaje como ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, que las ruinas de Jerusalén canten de alegría. Esa es la razón por la cual nosotros cantamos. Esa es la razón. La ciudad de Jerusalén, que se encontraba desolada y en ruinas tanto física como espiritualmente, al llegar la salvación del Señor debía responder con una explosión espontánea de cantos de alegría por la redención y consolación del Señor. Y esa es la misma manera en que nosotros debemos responder a su salvación. Por eso cuando la gente... Esa es la razón por la cual alabamos al Señor. Y por eso cuando la gente no llega a la alabanza considerando, es el tiempo de cánticos, a mí me muestra que no he entendido la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo. Eso debería ser para nosotros, fíjate bien, no solamente es la respuesta correcta y apropiada a la salvación que el Señor nos ha dado, sino que eso debería de ser nuestro mayor deleite. Llegar a exaltar al Señor por su salvación, porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de todo, de que nosotros nos ofrezcamos a Él, de que nosotros proclamemos la grandeza de su gloria. El versículo 10 añade, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. No solamente es para Israel. Dios pudo haberlo destinado solamente para Israel y sería perfectamente justo. Pero bendito sea el Señor, que nosotros, que no somos judíos, podemos disfrutar de la salvación que el Señor nos ofrece en Cristo. Nosotros, hermanos, que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, somos un testimonio vivo. Fíjate bien, un testimonio vivo del poder del Señor. Porque la Biblia dice, fíjate bien, que nadie puede venir a Él por su propia voluntad. ¿Sabes por qué? No porque el Señor se lo impida, porque en tu propia voluntad jamás vendrías a Cristo. Esa es nuestra naturaleza. Y se requiere del poder sobrenatural de Dios, inmerecido, que Él quebrante nuestro corazón de piedra y que Él nos traiga, nos jale, nos atraiga a los pies de Cristo. Si tú has creído en Cristo, no es por tu propia bondad. Si tú has creído en Cristo es porque Dios en su bondad quebrantó tu corazón de piedra, puso un corazón de carne y puso en ti la fe para que tú pudieras creer en Cristo. Y nosotros somos un testimonio vivo de que Dios cumple su palabra. Hermanos, Dios ha intervenido en la historia. Egipto, tú dices, muy lejos. Asiria, muy lejos. Babilonia, muy lejos. En Cristo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Es el Dios que interviene en la historia y demuestra su poder. Desgraciadamente, muchos cristianos terminan viendo su salvación como algo común y no como algo extraordinario que debería llenar nuestro corazón de gozo y alabanza. El Salmo 95, versículo 1 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y Efesios 1, versículos 4 al 6 nos dice que Él nos escogió, fíjate bien, Él nos escogió, nosotros no lo escogemos a Él, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor nos predestinó para adopción, para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la razón.
Y añade en versículos 7 al 12, en Él tenemos redención mediante su sangre. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad y hemos obtenido herencia a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo debemos responder a su salvación? Recibiéndola. ¿Cómo debemos responder a su salvación? Exaltándole el resto de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, por la salvación que no merecíamos y que Él nos dio en Cristo. Número 3, ¿cómo debemos responder? Creciendo en santidad. Creciendo en santidad. Observa los versículos 11 y 12. Apártense, apártense. Salgan de allí. Nada inmundo toquen. Salgan de en medio de ella. Purifíquense. Ustedes que llevan las vasijas del Señor, pues no saldrán precipitadamente, ni irán como fugitivos, porque delante de ustedes irá el Señor, y su retaguardia será el Dios de Israel. Observa eso. El pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia. Incircuncisos, paganos, no caminan con el Señor. Dices, cuando yo los saque de allí, yo los llamo a que ustedes se aparten de todo aquello que los contamina. Es cierto que el exilio babilónico es el primer referente de estas palabras, pero también es cierto que el exilio es una ilustración de la cautividad y de la liberación espiritual que el Señor lleva a cabo. Y prueba de ello es que el Señor llama a su pueblo a no tocar lo inmundo, es espiritual. Así que puesto que el enemigo de nuestra alma ha sido ya derrotado por el Señor, nuestras cadenas han sido rotas, la puerta de nuestra prisión ha sido abierta, entonces debemos dejar atrás nuestra prisión. Debemos dejar atrás nuestra prisión. Debemos aborrecer el pecado que una vez nos encadenó. Debemos apartarnos del pecado y de la mundanalidad que nos contamina, de todo aquello que es inmundo, de todo aquello que se opone a lo que Dios dice, para andar en santidad y vivir y servir al Señor en santidad. El Nuevo Testamento nos dice, apártense. Está citando justamente este pasaje el apóstol Pablo. Apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor ha prometido que Él andará con nosotros. Él irá delante de su pueblo, mostrándonos el camino que debemos andar, guiándonos en la vida que debemos vivir. Él nos salvó, pero no nos salvó para que sigamos viviendo a nuestra manera. Él nos salvó para que todo aquel que cree en Él viva para agradarle a Él. Aquel que dice haber creído en Cristo, pero sigue caminando su vida a su antojo, con su estilo de vida demuestra que jamás se rindió a Cristo. Porque aquellos que se rinden a Cristo no solamente reciben su salvación, lo reciben a Él como Señor, como Rey, para reinar en sus vidas. Por lo tanto, hermanos, si tú has escuchado la buena noticia de salvación en Cristo, despierta. Despierta. No sigas tirado en el polvo.